Perforación tardía del esófago cervical. Vamos a presentar un caso clínico de una paciente de sexo femenino de 69 años de edad, que como antecedentes personales a destacar, tiene en 2002 una resección de un quiste hidático único en el cuerpo vertebral de la primera vértebra torácica. En el 2010, cirugía por revascularización miocárdica. Y en el 2011 comienza con sintomatología digestiva alta, dada por disfagia permanente y progresiva, sin síndrome mediastinal, sin síndrome infeccioso, y sin elementos de repercusión general. Por dicha sintomatología consulta en el 2017 en Policlínica de Cirugía General, en donde se solicita radiografía de cuello y tórax y estudio contrastado de esófago gastroduodeno. Aquí podemos observar una imagen hiperdensa a nivel de mediastino superior sobre T1, T2, de disposición horizontal, un poco anteroposterior, y en el estudio contrastado vemos como dicha imagen parece ser un clavo y contacta en su sector anterior con la cara posterior del esófago sin penetrar el mismo y sin generar fuga de contraste. Se le solicita a la paciente una tomografía y una fibrogastroscopía que no realiza y no vuelve a consultar en Policlínica hasta el 2020, momento en el cual lleva 9 años de sintomatología de disfagia permanente y progresiva, como dijimos, sin síndrome mediastinal y sin elementos infecciosos, tolerando en el momento de la consulta escasamente las cremas y los líquidos y con un adelgazamiento de 20 kilogramos desde el inicio de la consulta, de la sintomatología. Al examen físico encontramos una paciente con un regular estado general, con elementos de desnutrición proteico-calórica moderados, bien normocoloreada y bien hidratada. Se le solicitan nuevas imágenes, una fibrogastroscopía que entaria un objeto extraño con un proceso inflamatorio circundante que impide el paso del endoscopio. Se solicita también una tomografía de cuello y tórax, que vemos en pantalla, en donde se observa a nivel de T1, T2, que es el nivel del corte, una imagen de densidad metálica a la izquierda del eje medio, que genera un engrosamiento del esófago y un cambio en la estructura de las vértebras. Es importante destacar que el eje visceral del cuello permanece centrado. En esta resonancia de corte sagital se observa como la imagen, el objeto extraño, el clavo, atraviesa de lado a lado del esófago a nivel de T1, T2. Se solicita también radiografía simple de cuello, en donde observamos la misma imagen que se observaba en el 2017 cuando la paciente consultó, más o menos a la misma altura parecía estar en ese momento. Se solicita un tránsito contrastado de esófago gastroduodeno, en donde vemos que la imagen que antes contactaba con la pared posterior ya no se encuentra allí, y se observa un objeto extraño dentro de la luz del esófago con una disposición horizontal de pared a pared y con una imagen de adición de la pared posterior. No se observa pasaje de contraste al mediastino y se observa una dilatación a nivel proximal del objeto con un esófago de calibre normal distal al mismo. Si comparamos el estudio contrastado del 2017 con el 2020, vemos cómo la imagen del 2017 simplemente contactaba con la pared posterior del esófago, como dijimos, y en el 2020 se encuentra totalmente incluido en este. Bueno, frente a estos hallazgos, decidió realizar en conjunto con el equipo de otorrinolaringología una fibrolaringoscopía en bloc, estando presente también el equipo de cirugía general, donde se instiló suero fisiológico y con la aspiración del mismo se pudo descubrir parcialmente el objeto, que se veía un objeto metálico, y como podemos observar en el video, se realizan además maniobras de extracción del mismo, siendo estas infructuosas, por lo cual se decide pasar al abordaje quirúrgico del mismo. En cuanto a la cirugía, se realiza un abordaje, una incisión preesternocleidomastoidea, y se realiza la reclinación del esternocleidomastoideo y del eje vascular hacia afuera, dejando el eje visceral hacia medial. Se localiza el objeto extraño mediante palpación y mediante
la radioscopía intraoperatoria, como se puede evidenciar en el video. En ese momento se evidencia además que el objeto extraño que nosotros veíamos, que era un clavo, se estaba adosado, estaba adherido a una placa de acrílico con el clavo en su interior. En ese momento se realiza la extracción del mismo y se manda el objeto, la pieza, a anatomía patológica, dejando que la pieza era de aproximadamente 2 por 2 centímetros, y la misma deja un defecto parietal a nivel del esófago de 2 por 1 centímetro, el cual se cierra con puntos de poliglactina 910 3 ceros, previa colocación de sonda nasogástrica, y se realiza además la aposición del haz external del esternocleidomastoideo y de los planos cervicales. Se realiza la colocación de un drenaje aspirativo y se cierra la incisión por planos. La paciente en piso postoperatorio evoluciona favorablemente. Al 5.º día retoma la vía oral, y al 10.º día se otorga la alta hospitalaria. No tuvo complicaciones, como podíamos esperar, una fístula salival, que no la presentó, y en los controles postoperatorios en policlínica ha presentado buena evolución hasta la actualidad, estando asintomática. Bueno, ahora vamos a pasar a la actualización del tema de la perforación del esófago cervical tardía. En cuanto a la perforación esofágica, esto puede ser por múltiples causas. Puede ser por causas iatrogénicas. La más frecuente actualmente son los procesos endoscópicos, dado que son los que actualmente se utilizan para tanto diagnósticos como terapéuticos, siendo los terapéuticos los que más frecuentemente generan las perforaciones esofágicas. También pueden ser por cuerpos extraños. Lo más frecuente es por la ingesta de cuerpos extraños, aunque puede ser también por cuerpos extraños extrínsecos, como puede en el caso de nuestra paciente. Las traumáticas por traumas penetrantes o por traumas cerrados, y las espontáneas, como el síndrome de Bograver, en el cual se da por un aumento de la presión intraabdominal brusca, con una no relajación del esfínter esofágico superior, que genera una perforación del esófago. La migración de material de instrumentación o las prótesis quirúrgicas son una complicación poco frecuente, como la que presentó nuestra paciente, pero la importancia del tema es que tiene un gran potencial de morbo y mortalidad elevada. ¿tá? Nosotros nos vamos a centrar ahora en las perforaciones esofágicas extrínsecas, las cuales tienen una incidencia muy baja, que llegan simplemente hasta el 4%. En cuanto a la clasificación, se clasifican en lesiones agudas, aquellas lesiones que pueden ser dentro del intraoperatorio o en el posoperatorio hasta los 30 días, generalmente son lesiones por iatrogenia, y la importancia es que conllevan una alta mortalidad, hasta un 20%, en aquellas lesiones que se diagnostican de forma precoz hasta las 24 horas. En aquellas lesiones que se diagnostican posteriormente de las 24 horas, presentan una elevada mortalidad mayor al 20%. Las lesiones alejadas en el tiempo son las que se producen luego de los 30 días posoperatorios, y en estas la principal causa es por la migración del material protésico, el cual genera una comunicación entre el tracto digestivo y el espacio retrofaringoesofágico, y esto se da porque la migración genera un ambiente inflamatorio locorregional con una lesión por decúbito, con isquemia y necrosis, que eso genera eventualmente la migración del material y la perforación del esófago. Han evidenciado factores de riesgo, como pueden ser relacionados a la cirugía, en aquellos pacientes con múltiples operaciones, relacionados también a los materiales utilizados, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, el tipo de clavos que se utiliza, dado que, por ejemplo, nuestra paciente presentaba un clavo que actualmente no se utiliza. Actualmente se utilizan clavos con sistemas de seguridad que evitan la posible migración de las prótesis, ¿tá? También dependiendo de la técnica quirúrgica, ¿tá? Y de la zona donde se haga la implantación de la prótesis.
dado que no es lo mismo realizar la prótesis a nivel, o fijar la prótesis a nivel de un hueso sano que de un hueso patológico. En esto también se relaciona al paciente, ¿no? Por ejemplo, la presencia de tumores favorece las lesiones osteolíticas y favorece la migración de las prótesis, así como también los factores que afectan o favorecen las infecciones o la mala cicatrización por parte del paciente. Bueno, en lo que respecta al diagnóstico, el diagnóstico precoz es fundamental en estos pacientes, destacando que el 50% de ellos se presentan de manera atípica y en un pequeño porcentaje son asintomáticos. Las formas de presentación clínica dependen de la localización, del tamaño de lesión relacionado con el contenido filtrado y el tiempo de evolución relacionado con la intensidad de la respuesta inflamatoria y el grado de sepsis. Presentan una tríada clásica dentro de lo atípico que está evidenciado por dolor, fiebre y enfisema. El dolor es el síntoma fundamental y está presente del 70 al 90% de los pacientes, dependiendo así de su ubicación. Las lesiones cervicales están dadas por disfagia o dinofagia, con un cuello doloroso a la palpación, y la presencia de enfisema, que en un 60% se detecta por la clínica y un 95% se detecta por los estudios radiológicos. A nivel torácico puede estar dado por complicaciones respiratorias, como el derrame pleural, el enfisema, el dolor torácico, ¿tá? Y en ocasiones puede existir la tríada de Mächler, que es más que nada para el diagnóstico de la rotura espontánea del esófago, que estaba por dolor torácico, vómitos y enfisema. Y a nivel abdominal puede estar dado por un dolor abdominal que se puede acompañar de irritación peritoneal. Como dijimos, los pacientes asintomáticos son los menos frecuentes, en un pequeño porcentaje, es muy raro generalmente, tienen algunos síntomas como disfagia, dinofagia, disfonía, dolor cervical persistente, fiebre inexplicable, induración, hemoptisis y enfisema subcutáneo. Y la identificación de alimentos a través de una herida operatoria es más que nada para las perforaciones tempranas y es un elemento patognomónico de estos pacientes. Los estudios paraclínicos, los fundamentales, son la radiología, ¿tá? Por ejemplo, en caso de sospechar de una lesión aguda, el primer estudio a indicar es en la radiología de tórax urgente, en donde se puede evidenciar neumomedestino o un nivel hidroaéreo en el tórax y confirmar su diagnóstico. Por otra parte, otros estudios que se pueden pedir es en la radiografía del cuello simple, donde se pueden evidenciar elementos directos, como aire en la región retrofaringoesofágica, como se puede observar en la imagen, y elementos indirectos, como enfisema subcutáneo, el aire a nivel paravertebral, un ensanchamiento del espacio retrofaringoesofágico, y confirma además la migración del material de fijación de la columna cervical. El tránsito contrastado es el estudio más importante de los estudios radiológicos, dado porque no solo puede evidenciar la perforación, sino también la localización, aunque tiene un 10% de falsos negativos. Se recomienda que se haga con bario diluido con contraste hidrosoluble, dado que permite detectar pequeñas filtraciones mucosas que puedan pasar desapercibidas, y colocar al paciente en decúbito lateral para enlentecer el paso del contraste también es recomendado. Se puede observar además la presencia de fístulas evidenciado por la fuga de contraste, y en caso de que los estudios radiológicos sean negativos, tendría indicación de realizarse una tomografía o una resonancia. Estos estudios evidencian la migración del material protésico o aire próximo a la región paravertebral y tiene un alto valor diagnóstico. Y además, al administrar contraste se puede detallar mejor la pared esofágica y la presencia de colecciones o abscesos. También identifica si hay neumomedestino, enfisema subcutáneo o si hay alguna fuga de contraste. Esta tomografía es la tomografía de la paciente presentada, donde, como se dijo anteriormente, donde se puede ver la migración del material protésico de la columna cervical hacia
el lumen esofágico y el proceso inflamatorio circundante. Por lo tanto, además, la tomografía no solo nos sirve para identificar eso, sino para establecer exactamente la localización de la lesión y las posibles relaciones que tiene esta. En la imagen del medio es la reconstrucción volumétrica de la tomografía, ¿tá? Que nos sirve más que nada, en este caso, donde se ve pequeño acá, el clavo, ¿tá? Que estaba migrando, como se ve en la resonancia, migrando desde la columna cervical, introduciéndose hacia la luz del esófago, con su proceso inflamatorio crónico. La endoscopía no es solo útil para el diagnóstico, sino es muy útil para el seguimiento también. Si bien no está indicada en perforaciones tempranas. ¿Por qué? Porque en realidad, al insuflar aire dentro de la luz del esófago, de existir una perforación, por la presión positiva puede aumentar el diámetro de esa lesión y empeorar la lesión. Además, la endoscopía confirma la topografía, confirma el tipo y el tamaño de lesión. Y en ocasiones pueden ser muy pequeñas las perforaciones y pueden no identificarse, ¿no? Porque se pueden encontrar escondidos los pliegues mucosos. Y puede resultar por los falsos negativos de un 10 al 32%. Tiene una sensibilidad de un 50 a un 100%, pero en conjunto con los estudios radiológicos aumentan su especificidad y su sensibilidad. Esta es la endoscopía de la paciente también, donde se ve el proceso inflamatorio crónico relacionado por el cuerpo extraño que obstruye la luz. Y bueno, hay que destacar que ante una alta sospecha clínica y frente a imágenes inconclusas, tiene indicación formal de una exploración quirúrgica de cuello. Bueno, en cuanto al tratamiento, va a depender del momento en que se haga el diagnóstico de la perforación, del tamaño y el tipo de la lesión, la presencia o no de infección y el terreno del paciente. El tratamiento va desde el manejo conservador hasta el tratamiento quirúrgico, y es fundamental la cooperación multidisciplinaria entre otorrino, endoscopista y cirujano. El manejo conservador está indicado sobre todo en aquellos defectos de la pared esofágica menores a 1 centímetro de diámetro, que sean diagnosticados en forma precoz, en pacientes que se presenten asintomáticos o con síntomas mínimos, y que por supuesto no presentan ningún elemento de sepsis. Consiste en mantener la vía oral suspendida y alimentar al paciente mediante sonda nasogástrica, yeyunostomía, gastrostomía o nutrición parenteral total. Está indicada la administración de antibiótico de amplio espectro, sin embargo en la literatura no hay una recomendación específica en cuanto a la duración del mismo. Para considerar la posibilidad de realizar el manejo no operatorio, podemos considerar los criterios de Cameron que fueron publicados en 1979 y actualizados en 1997, que plantea considerarlo en situaciones como la presencia de perforaciones intramurales, perforaciones detectadas en forma precoz, perforaciones que no estén asociadas con obstrucción esofágica o con cáncer, síntomas mínimos y sin evidencia de sepsis, como dijimos previamente, contar siempre con la presencia de estudios imagenológicos y contar con la presencia de un cirujano en el centro. En cuanto al tratamiento quirúrgico, va a consistir en el cierre primario del defecto de la pared del esófago, con o sin la interposición de un flap muscular. Si estamos frente a la presencia de un absceso o una colección, se realizará el drenaje del mismo y la extracción del material protésico. En los casos en que la estabilidad de la columna cervical lo requiera, se deberá realizar la fijación de la misma, que no fue el caso de nuestra paciente. Y el tratamiento quirúrgico está indicado en aquellos defectos mayores a 1 centímetro y en pacientes que se presenten sintomáticos. Las cosas que tenemos que tener en cuenta para el tratamiento es la realización de una yeyunostomía. Si necesitamos mantener este tipo de nutrición, mantener al paciente con la vía oral por más de 2 semanas. Colocar un drenaje, como hicimos con nuestra paciente, un drenaje aspirativo fino, que se deja por lo menos 5 o 6 días. En cuanto a la lesión previamente dicha, se van a regularizar los bordes y se va a remover el tejido que se encuentre poco viable o que presente elementos de inflamación crónica. Y valorar la posibilidad de colocar tejido muscular, hacer una posición de tejido muscular para asegurar el cierre del defecto y evitar la fistulización. Para elegir el flap muscular que vamos a utilizar, tenemos que considerar la longitud del mismo, la consistencia y la vascularización.
Está descrito en la literatura la utilización de músculo esternocleidomastoideo, como fue el caso de nuestra paciente, los músculos infraioideos, sobre todo el músculo homoioideo, pero también la utilización de músculo pectoral mayor. El flap muscular tiene que exceder unos milímetros el defecto de la pared del esófago, y tenemos que tener en cuenta que si realizamos un flap que sea muy voluminoso, puede en la evolución provocar disfagia o incluso la obliteración de la luz del esófago. Este flap muscular lo vamos a fijar tanto a la pared del esófago como a los tejidos prevertebrales, para evitar de esta forma la tensión. Los dos más usados son el vientre superior del músculo homoioideo y el haz external del esternocleidomastoideo. Cuando vamos a utilizar el vientre superior del homoioideo, vamos a desinsertarlo del hueso ioides y pediculizarlo a través del tendón intermedio. Este flap permite lograr una longitud de casi 6 centímetros que alcanza sin tensión el espacio prevertebral. Además, este músculo tiene un diámetro transversal estrecho que permite reparar la lesión del esófago en ese estrecho plano que tenemos para trabajar. Y es ideal para defectos menores a 2 centímetros. Acá se ve en la imagen el vientre superior, se desinserta del músculo del hueso ioides y se rota hacia la perforación de la pared. Y la otra opción más habitual es la utilización del haz external del músculo esternocleidomastoideo, como hicimos con esta paciente. Este músculo tiene como ventajas la proximidad, su flexibilidad, el múltiple aporte sanguíneo, la facilidad para pediculizarlo y el buen resultado estético. Este músculo logra realizar un flap de hasta 10 centímetros de longitud y se puede utilizar solamente una parte del músculo del haz external, como se ve en la imagen, o todo el fascículo, todo el haz external, como hicimos en nuestro caso, de acuerdo al tamaño del defecto que queramos reparar. Gracias. Bueno, muy bien. Está en consideración el tema presentado. ¿Comentarios? Yo quería decir un par de cositas. Quería felicitar a las residentes porque la presentación la hicieron por entero ellas, les quedó muy linda, hicieron una búsqueda bibliográfica que les llevó tiempo, y la verdad que las diapositivas quedaron muy lindas porque son muy dinámicas. Esta paciente nosotros decidimos presentarla porque a nosotros nos costó bastante decidir qué hacer con ella, fue una situación que no habíamos vivido ninguno de los cirujanos que estábamos en el servicio, una situación poco frecuente, y además nosotros nos centramos mucho en buscar o intentar retirar ese clavo, y resulta que el clavo estaba dentro de un material protésico que no lo lográbamos ver porque tiene la densidad de partes blandas, y cuando terminamos operándolo y sacando nos dimos cuenta que no era solo un clavo, sino que se trataba de un clavo dentro de una prótesis que medía entre 2 por 2 centímetros, que se había desplazado de la columna, y bueno, fue sorpresivo porque realmente era imposible sacarlo por endoscopía, tal cual vimos después en la cirugía. Nos pareció importante traer este caso porque es un caso raro, puede tratarse de un insumo importante para quienes se enfrenten a esta enfermedad, es poco frecuente, pero bueno, dar un poco, por lo menos una base práctica, una experiencia y una base teórica para bueno, quienes se enfrenten a este tipo de enfermedad en el futuro tengan por lo menos un antecedente para saber cómo manejarse. Y de vuelta felicitarla porque estuvo muy linda. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor. ¿Algún comentario? Doctor Perrier. Hola. Sí, ¿puedo hablar? Sí, adelante. Sí. No, primero me sumo a las felicitaciones, porque me pareció una presentación excelente, muy bien documentada, muy clara, y que pusieron a punto el tratamiento de las heridas de esófago. Tengo dos preguntas y después un comentario. Primero, con un presunto clavo, sin saber cómo estaba, ¿no tuvieron temor a pedir una resonancia magnética? ¿No tenían temor a que eso se pudiera modificar y desplazar? Excelente pregunta la tuya. Mirá, sí, pero nos aseguramos antes de pedir la resonancia con la gente de imágenes, porque parece que ese clavo no tiene contenido de hierro.
el material con el que se hace parece que habilitaba hacer la resonancia sin ningún tipo de problema de migración o algún otro problema. Por eso le hicimos la resonancia, pero pensamos lo mismo que vos y después averiguamos y bueno, nos habilitaron a hacerlo. Está perfecto. La segunda cosa es que en realidad cuando hay lesiones de esófago, me parece que lo más indicado es la esofagoscopía rígida, que es la que permite sacar con mayor precisión, si se puede sacar, lo que está lesionando. Porque la fibroscopía tiene muy poca aprehensión y muy poca movilidad. Y yo creo que las dos veces hicieron esofagoscopía rígida, flexible, y no es una buena medida. Puede ser que tal vez los endoscopistas actuales, entrenados con la fibroscopía, no sepan manejar el fibroscopio rígido antiguo, que era un caño bastante bravo de tolerar. Pero claro, tiene una luz de acción que permitía sacar los cuerpos extraños más fácilmente. La otra cosa... Perdón. ¿Sí? No, contestame. Te iba a decir que es así como vos decís, justamente porque las fibroscopías que usamos fueron diagnósticas. Después, cuando fuimos al bloque quirúrgico, convocamos a los otorrinos y ellos, antes de que nosotros operáramos, intentaron retirar con una esofagoscopía rígida. Claro. Mucho más fácil maniobrar y bueno, Sí. Pero igual fue infructuoso. El otro problema que tienen los endoscopistas cuando intentan sacar el elemento obstructor o que se impactó, que muchas veces aumentan las lesiones y generan un enorme problema. O sea que hay que ser muy cauto, es muy bueno ir con el endoscopista a sala de operaciones y si él no puede, pasar una cirugía abierta, porque los desastres que yo he visto por intentar maniobrar lo que está impactado ha llegado a ser esofagectomía totales. O sea que es una buena cosa ir con el endoscopista y tratar de que no sean maniobras muy violentas. Este caso en particular tenía la característica de ser ya un clavo, después era algo más, pero que estaba retenida hace mucho tiempo. Eso de alguna manera también facilita la acción quirúrgica porque está todo muy bloqueado. Y me pareció muy buena la solución que le dieron. Con respecto a la radiología, es ese aumento del espacio retrofaringoesofágico, que en la época que yo empecé a hacer cirugía, lo que teníamos era la placa simple y con suerte en la guardia que alguien hiciera un buche de contraste, se llama el signo de Mini-Gerode, el aumento del espacio retrofaringoesofágico. Es solo cultural, porque igual no importa, pero está descrito ese signo como signo de Mini-Gerode. Y además, la otra cosa que yo estaba pensando cuando presentaba una excelente exposición es que todo eso que dijeron es muy bueno para el cuadro agudo o para el crónico. Es decir, la situación que tienen ustedes o cuando uno agarra a un enfermo de entrada, porque cuando ya lleva 2 o 3 días, es muy difícil ahí hacer la liberación bien del esófago, suturar sacar la lesión, suturarla si es grande, porque ya el tejido está mucho más inflamado y en general se termina con grandes drenajes y el gran terror de todo esto es la megastinitis. O sea que en mi experiencia he visto más lesiones evolucionadas que cuadros agudos y las evolucionadas son realmente a veces muy complejas. La última que yo viví fue un intento de extracción que necrosó el esófago después terminó con una gran mediastinitis, terminaron con la esofagectomía total y después tuvimos que llevarle el colon sustituyendo el esófago meses después, consecuencia de un pedazo de prótesis impactada. Por eso que este tema es muy importante, me pareció muy bien cómo lo trataron, hay que ser muy delicado, sobre todo los endoscopistas en la maniobra de extracción, ir con ellos a las operaciones pronto como para poderlo solucionar y todos los elementos que aportaron las doctoras cuando les pusieron, hay que tenerlos en cuenta para poderlo solucionar. Así que las felicito a la doctora que hicieron el trabajo y por cómo lo presentaron también. Gracias. Gracias, doctor Perrier. Un aporte, Gustavo. Y Roberto, te iba a pedir la palabra. Bueno, primero felicitaciones a Karina, a Rocío, que van al servicio ya, visitan el piso 10 de vez en cuando.
y realmente las conozco y conozco la calidad de sus presentaciones y continuamente esos aportes que hacen ella. Creo que la gente joven nos está enseñando a hacer PPTX, como se dice ahora. Primero eso, disculpen, yo estoy pasando visita, pero un tema que me interesaba, estoy en el sanatorio y la agarré pasando 10 minutos, porque recién había terminado de operar. Yo voy a hacer 3 aportes nomás, que para mí fueron pacientes que fueron presentados en la Sociedad de Cirugía y en Congreso Uruguayo de Cirugía por mí, y era uno que había sido un balazo de cuello y ese paciente quedó la bala ahí, no se hizo nada, y recién el paciente a las 2 semanas se manifestó por una paraplegia, por una paraparesia y con una retención aguda de orina. Y lo que hizo ese paciente fue una fístula entre el espacio retroesofágico y el esófago, y esa fístula hizo un absceso de la columna e hizo una compresión medular. Ese paciente, la bala migró y se encontró en el abdomen. Lo presenté en un congreso que no creer. Porque la placa primero estaba la bala ahí, a los 10 días ya no estaba mal la bala ahí. ¿Dónde está? Claro, había fistulizado al esófago y se expulsó. Ese paciente lo trajimos, era del interior, trajimos a Montevideo, yo lo operé con los gente de columna, y justamente porque hubo que sacar una vértebra, sustituir con hueso de la ilíaca, con un tubo de titanium, para sustituir el cuerpo vertebral, poner otro cuerpo vertebral con ese material, y el esófago, me acuerdo que lo busqué y no le encontré orificio, es decir, que hice una fistulización, un absceso, y no hubo ningún problema más. Y ese paciente anduvo muy bien con eso. Es decir, que la fistulización con el cierre total, ¿no? Después, hay otro caso que se presentó en la Sociedad de Cirugía, que es un caso de una prótesis dental, se tragó la prótesis dental, y la noción había sido 2 años casi de tragarse la prótesis dental. Y la encontramos por una disfagia, endoscopía, y estaba fistulizada la carótida. Eso lo presentamos una media hora previa a la Sociedad de Cirugía, que cuando lo abordamos, hubo que hacerle un parche de carótida, y era el problema, parche de carótida, cierre de carótida, más cierre de esófago, porque tenía una lesión ahí esa zona. Digo, lo que quiero decir que quiero contar estos 2 casos para mí que son muy interesantes, y todos esos usamos 2 planos, y el cierre con flap musculares de la zona, creo que es excelente y es lo mejor. Un elemento importante que hay que tener en cuenta es si está por arriba del cricofaringio o por debajo. Acuérdense que las lesiones por arriba del cricofaringio, uno tiene una presión, un esfínter esofágico, que si tú lo medís para manometría, acordate que te da como 100, 150 de presión, mientras el de abajo, el esfínter esofágico inferior, es de 10 o 20. Hay una zona de alta presión que si la fístula es por arriba, es faringe ahí en la zona, esas fístulas o esas lesiones son muy difíciles de cerrar si uno no hace una miotomía del cricofaringio. Entonces es importante saber bien en la topografía de la lesión. Si es por debajo del cricofaringio, cierre lateral, sonda nasoyeyunal, nasogástrica, alimentación, esperar y tal. Si es por arriba, lo que se aconseja es cuando uno opera el Senker, acuérdense que cuando uno opera el Senker, hace la miotomía del cricofaringio y el flap de músculo estriado de la faringe lo baja y lo pone hacia atrás. Y el último que operó, que fue en enero, cirugía traumatológica, pico del loro, asexo lateral, y el paciente le dieron líquido, la gelatina el otro día, y salía por la herida. Es decir, y tenía una herida de faringe, es decir, que fue el traumatismo del traumatólogo, entró lateral y pasó por la faringe anterior y posterior, ¿sí? Lo hizo transfaringio, ese paciente se reparó, lo reparé por adentro, después lo reparé por atrás, andaba con lupas y frontoluz, porque es una zona muy difícil de acceder ahí. Y le hice el flap en la zona, fue por arriba del cricofaringio,
y estuve viendo, intentando hacer la miotomía del clínico-faríngeo, que a veces en una zona inflamatoria tampoco es fácil, pero por suerte ese paciente anduvo bien de una lesión de faringe y bronquio. Digo, creo que acá yo destaco de la cirugía de esta zona es la perforación esofágicas, son los flaps musculares, hay que utilizarlos. Y ahora me acuerdo otro que usé hace 3 o 4 años, una prótesis impactada que era más o menos a 20 centímetros. Lo veo a Roberto del Bene mirando esto atentamente. Era a 20 centímetros y me dicen los anestesistas, che, mirá que se nos metió, fue hace 2 horas. Esófago-escopio rígido no lo pudo sacar. Endoscopista flexible tampoco. Y el paciente estaba dormido, entonces me llamaron. Bueno, y voy a intentar un abordaje cérvico-torácico. Y realmente por cérvico-torácico abordé y llegué, sacamos la prótesis, cerramos, tuve suerte, no fistulizó, no le puse un flap, se cerró el esófago en forma primaria. Pero realmente creo que uno de los elementos en las perforaciones esofágicas es como se dice, si es precoz, no va a haber problema, hay que repararlo enseguida. Si es tardío, hay que tener cuidado con las fistulizaciones. Y la topografía esa, si está por encima o debajo del cricofaringio, a veces lo que uno hace es prolongar la incisión del esófago y hacer un 2 flap y reparar la zona. Yo lo que quería preguntar de eso es cuando, lo mismo que los pasó con otros, si ese paciente, el hueso y la contaminación esofágica, seguramente no había contaminación esofágica, ¿sí? Las chances de infectarse la columna o el trayecto óseo donde estaba el clavo existía, a ver si pasó algo. Pero muchas gracias y felicitaciones de vuelta a las chiquilinas del policía. Y a vos, Alejandro, por supuesto. Sí, gracias, Roberto. Roberto, no, lo que pasa es que te perdiste la primera parte y resulta que esta prótesis había sido colocada hacía muchos años atrás, más de 20 años. Entonces, y por un quiste hidático de cuerpo vertebral. Entonces, era una situación cronificada, había mucha fibrosis y la contaminación prácticamente no ocurrió. Cuando saqué la prótesis me quedé con el agujero. Esa es la realidad. Kilómetros, acompañamiento indebido. Y ahora, Adam James es el nuevo líder de la carrera. Muy bien, gracias. ¿Algún otro comentario? Andrés Salón, ¿querés comentar algo? No, el único aporte, Gustavo, que a veces hay un recurso endoscópico que son los stents forrados, que para situaciones muy puntuales a veces pueden ser recursos útiles, sobre todo cuando se hace un diagnóstico precoz, ¿no?, de una lesión esofágica al intentar extraer un cuerpo extraño, y en alguna situación a veces pueden ser una medida bastante fácil de solución para evitar un abordaje a veces quirúrgico. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Bueno. Gustavo, ya que Andrés habló de stent, les comento 2 experiencias. En estos 3 últimos años operé 2 pacientes de anastomosis en cuello, esofagectomía, que hicieron fístulas, veo a Roberto del Bene, se va a reír, hicieron la fístula, no de la anastomosis, del tubo gástrico a la pleura derecha. Y uno todavía estaba con el tubo de tórax y siguió dando por ahí. Los 2 casos, por suerte, los solucionaron con un stent. Primero un stent, y anduvo bien, y se solucionó, y lo otro fue, primer stent, forrado, se corrió el stent y le pusimos un segundo stent. Y ese segundo stent, el paciente abría la boca y le quedó el stent arriba. Claro, le molestaba, quedó por arriba del cricofaringio. Es la única forma de anclarlo para que no. Esa mujer, de 53 años, estuvo casi un mes y medio, sufrimos el stent y la fístula cerró, y los 2 estaban comunicados a la pleura derecha. Y con tratamiento antibiótico, con drenajes, se manejó. O sea que la opción del stent forrado es una excelente solución en el caso de sacar un cuerpo extraño y ver el orificio, poner stent,
porque es algo transitorio. Además tiene una piolita donde vos a los 15, 20 días ya le sacás y se corre. El problema de esos estén forrados es que migran distalmente. Eso es dos apreciaciones de los stent, pero están disponibles en el mercado y se pueden utilizar. Bueno, muy bien, muchas gracias, Roberto. Bueno, para cerrar, yo me sumo a las felicitaciones de la presentación. Me parece que es un caso muy interesante, y como se dijo al principio, esto puede servir como un insumo, digamos, a la práctica clínica diaria, frente a un caso que cualquier cirujano puede llegar a enfrentarse en su actividad diaria. Es una complicación esta que presentaron, que tiene algunas particularidades, digo, ¿no? Yo no dudaría en decir que esta forma de presentación es excepcional, porque hubo un proceso cronificado, en realidad no se comportó como una perforación esofágica, tuvo una presentación totalmente atípica. Se presenta como un proceso inflamatorio, con un tejido que crecía en la luz del esófago, ahí seguramente un tejido de granulación secundario al cuerpo extraño ese, y que se presentó con una disfagia. Esta perforación en agudo, como ya se mencionó, digo, tiene una expresión clínica cervical y en el peor de los casos mediastinal. Digo, pero realmente es un caso, digo, excepcional, digo, una presentación clínica muy poco frecuente. Y creo que la resolución clínica también no es algo que esté absolutamente pautado, digamos, cómo debe actuar uno, cuál es el mejor tratamiento. Entonces, digo, en este caso, sin duda que la indicación quirúrgica estaba y se realizó en forma correcta y lo muestra la evolución que tuvo el enfermo. Yo simplemente mencionar que el tema de la cirugía traumatológica en la columna no es infrecuente este tipo de complicación. Hace un par de años en el Hospital Maciel hubo un paciente, un extranjero, que estaba de turismo acá en Uruguay y que visitó la Ciudad Vieja y estando en la escollera tratando de sacar una foto, desde la escollera cae para atrás con tanta mala suerte que se puso una lesión de columna cervical, quedó con una paraplegia el paciente. Y lo tratan los traumatólogos, el equipo traumatológico le hace una fijación de columna y el enfermo instala posteriormente un derrame pleural, un empiema pleural y una sepsis. Y lo que tenía era de la fijación había pasado un clavo al mediastino posterior y tenía una perforación del esófago. Y como decía Perry, estos pacientes muchas veces terminan con la esofagectomía, que fue lo que ocurrió con ese paciente. O sea que todas las etiologías mencionadas y la cirugía traumatológica que también aporta a algún paciente como en este caso que le mencionaba. Así que bueno, reiterar las felicitaciones y agradecerle por traer un caso tan interesante que sin duda dejó enseñanzas para todos. Así que muchas gracias y buenas noches.